Luna TV, Canal 53. Bien, pasando revista Luna TV, Canal 53, vamos a las noticias internacionales porque falleció un grande. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero Mikhail Gorbachev era un grande. Vamos a las noticias internacionales. Autoridades colombianas no participaron en resolución sobre derechos humanos en Nicaragua. Tribunal prohíbe parte de armas cerca a locales de votación en Brasil. Joe Biden condena los ataques de republicanos al FBI tras el registro a Donald Trump. La NASA alista segundo intento para lanzar su nuevo cohete lunar. México indemnizará a familias de mineros atrapados. Seguirá con rescate. Mujeres y niñas más vulnerables que nunca por la guerra de bandas criminales en Haití. Bueno, Bonilla, vamos a ponerlo nosotros en pantalla porque en la noticia del mundo no está la muerte de Gorbachev, que está en primera plana de todos los diarios nacionales. Y es la noticia del mundo. Lo de Ucrania y Rusia bajó ayer. Usted busca el periódico La Nación de España, ABC y Mundo. Gorbachev. Usted busca ABC Mundo. Gorbachev. Un fenómeno. Pero aquí se le pasó eso. Fue uno de los líderes mundiales de mayor repercusión, sobre todo cuando su reforma del Estado de la Unión Soviética, denominado la perestroika, una reforma que propuso para modernizar el Estado. Un gran líder en Occidente, una autoridad en Occidente precisamente por el proceso que llevó a cabo. Para algunos fue un traidor que traicionó, para otros fue un gran reformador, se le acusaba de ser muy conservador, pero 91 años, está la fotografía ahí, 91 años y todavía era un referente en muchísimas situaciones. Entonces, su reforma y la apertura que él planteaba y planteó, fue el último presidente antes de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿tú recuerdas? Sí. Entonces, Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética, antes de su disolución, falleció en Moscú. Bueno. Pero lo primero que yo tengo que decir, que es un término mal utilizado por todos los medios nacionales e internacionales. Decir que es el último presidente de la URSS, porque esa figura constitucionalmente no existía en la URSS. Él fue el último secretario general del PECUS, es el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era a la vez el jefe del Estado, pero no presidente, ni primer ministro tampoco. Había un primer ministro, pero el jefe era el secretario general del PEC. Entonces es incorrecto decir eso. Dice Juan que fue un reformador, pero ¿y qué fue lo que reformó? Si cuando la Unión Soviética cayó, se volvió una de las naciones más pobres e insignificante de la tierra cuando era una potencia. Es Putin que ha vuelto al renacimiento de Rusia y a colocarlo en el escenario mundial. Gorbachev, no hay duda que es una figura trascendente, como lo es Hitler, como lo es Mao, como lo es Fidel, que usted puede estar de acuerdo o no,
él es una figura trascendente porque él fue protagonista de un proceso que hay que hablar de la humanidad y del mundo político antes y después. Y él fue que la produjo, pero no para bien de la humanidad. Murió un tibio murió, que decidió coger ese camino. Cuando él cogió ese camino, ¿qué? La Unión Soviética los países de la Unión Soviética fueron más prósperos. Vino el capitalismo, dio el bienestar, que el sistema de la URSS no daba. No, cayeron en bancarrota, fueron a la miseria. Y sobre todo, él contribuyó con su decisión a que el equilibrio mundial que había se rompiera. Porque cuando la URSS existía, había un equilibrio por los intereses de los norteamericanos y la URSS era un equilibrio y él vino y rompió ese equilibrio. Después que se rompió ese equilibrio, los Estados Unidos no han visto para América Latina. ¿O usted cree que la cuenca, el plan Reagan para la cuenca del Caribe fue porque los Estados Unidos eran magnánimos? No, era por el equilibrio y para mantener y fortalecer a su región, o la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. Después de eso, jamás, ni en el orden militar hay la asistencia que había, porque el equilibrio se rompió. ¿Y quién fue el trascendente, el que se recuerda, el que en el occidente lo tienen a veces más alto que George Washington? Mikhail Gorbachev. Entonces murió un tibio, que es una figura trascendente que está en la historia, sí, pero no para bien de la humanidad. Miren una cosa. Cuando él produjo lo que produjo, que Juan Bonilla, yo estoy de acuerdo con Juan, que es una figura trascendente para Occidente, pero su propio pueblo jamás lo vio y le dio la espalda. Usted verá en el velorio que le hagan, en el funeral, la ausencia de las masas rusas. Intentó postularse dentro del esquema que él creó y fue miserable los votos que sacó, porque su propia población los repudió. Murió solo y olvidado en Rusia. Lo recordamos y lo exaltamos, lo de Occidente, porque respondió a lo que Occidente nunca pudo lograr. Y en la muerte de Gorbachev hay que recordar que él estuvo en República Dominicana, duró aquí 10 días en el gobierno de Hipólito Mejía y fue distinguido por el presidente Hipólito Mejía. Bueno, muy concurrida la rueda de prensa del Partido Revolucionario Moderno, del bloque de regidores del PRM en sus oficinas en el Ayuntamiento de Santiago. Fue para anunciar su oposición, su rechazo a la solicitud que ha hecho el alcalde Abel Martínez de que se incorpore en el presupuesto del 2022 un excedente que habría en ese presupuesto de 106 millones de pesos. Sobre todo, el interés del alcalde Abel Martínez de que ese dinero vaya al capítulo de inversión, fundamentalmente construcción de obras, y entonces una participación muy importante, eso hay que resaltarlo. No veo en las imágenes a la profesora Daisy Díaz, hay varios que no asistieron, pero la participación fue muy nutrida, ha tenido muy buena cobertura el documento que ellos entregaron, las declaraciones, así es que ya fijó posición el bloque de regidores del PRM. A favor de ellos hay que decir que yo tenía meses, posiblemente años, que no veía una rueda de prensa del bloque de regidores del PRM con esa participación, porque siempre era dando palos a ciegas, pero esta vez fue muy participativa.
Dice Juan Bonilla que no, tenía tiempo que no veía una rueda de prensa del bloque del PRM tan participativa, pero agrégale que esa rueda de prensa que tú veías no eran para fijar posición en contra de Abel, su administración. Yo quiero interpretar la ausencia de Daisy por alguna razón, pero si yo tuviera que dar una, yo creo que la profesora está saliéndose del escenario para que otros lo tomen en virtud de que ella ya decidió no repetir como regidora, sino aspirar a diputada. Es la explicación que yo leo, ya la podrá decir, pero es notoria su ausencia. Y entonces hay que saludar, no la concurrencia de los medios ni nada de eso, que el PRM, el bloque de regidores del PRM, parece de que en virtud, este año está terminando y el que viene es electoral, y todos, con raras excepciones, de esos regidoras y regidoras, quieren reelegirse o aspirar a diputados, parece que terminó la cohabitación con la administración de Abel Martínez, porque ese bloque cohabitó con Abel Martínez. Con excepciones. Por individuo. Es que yo estoy hablando de bloque. No. Yo estoy hablando de grupo bloque. Que ha sido frontal. Yo estoy hablando de bloque. Yo no estoy hablando de nadie individual. Yo estoy hablando de bloque. Porque lo que hicieron eso lo hicieron fuera del bloque. Porque el bloque a veces planteaba apoyar en esto y ellos eran disidentes. Yo estoy hablando de bloque. Si usted quiere, ponga usted las excepciones ahí, póngale el nombre. Pero el bloque institucionalmente cohabitó con la administración de Abel Martínez. Cohabitó. Y en muchas ocasiones fue elemento fundamental para darle los votos de aprobación a Abel Martínez. Y parece que como este año está terminando, o que es una buena oportunidad, el planteamiento de el presupuesto complementario que quiere plantear Abel para poner distancia, porque el trillo, el camino electoral viene. Y entonces ahora yo tengo que presentarme frente al electorado y frente a la base de mi partido, que yo he sido un opositor a Abel Martínez. Y entonces esa rueda de prensa, más que concurrida, yo creo que marca el inicio del término de la cohabitación del bloque de regidores del PRM con la administración de Abel Martínez. Entonces, asistieron porque inicia la campaña electoral en busca de seguir. Claro que sí. ¿Por qué en el hospital no fueron? Ponerse donde el capitán lo vea. Claro, ¿no? Y venderse, que no fueron partícipes de mucha vagabundería de Abel con el voto de ellos. Claro que sí. Bueno. Pero yo no digo que eso políticamente no es correcto. Correcto, pero hay que señalar eso. Y ahí hay muchos que creen que son sabios de política. Ahí hay uno de allá de la cumbre, de la zona I1, de la región norte 2 del PRM, que lo están esperando. A ese lo están esperando. Porque ese es lo que se ha ocupado en el de norte, porque es una gente de Cueto, de meter sus familiares. Si no, vaya a la gerencia de norte en Gurabo para que usted vea quién es la gerente, una sobrina de él, de eso que se ocupaba. Lo están esperando allá arriba, a ver si él va a buscar los mismos votos que buscó para salir. Es esperando lo que están. Y entonces ahora, el capitán te vea. Pero yo creo que es saludable. Yo creo que Ulises debe estar contento y Cueto, los dos aspirantes a la alcaldía de Santiago, de que el bloque, que debe ser un instrumento para ayudarlo a cualquiera de los dos que sea candidato, ya marcó distancia de la administración, ya no está en esa salamería y en ese concubinato que duró 6 años con la administración de Abel Martínez. Bueno, el titular principal, en Pasando Revista, titular principal. Muere el último líder
de la Unión de Repúblicas Socialistas, la UR, Mikhail Gorbachev, acabó con la Guerra Fría, creador de la perestroika, visitó República Dominicana y fue condecorado por el expresidente Hipólito Mejía. Ahí está. Es así. Bueno, para el día de hoy o mañana es que saldrían de Najayo hombres, Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana. Eso es un trámite. Claro. Ellos tienen que buscar un dinero en efectivo. En el caso de Alexis Medina, son 6 millones de pesos. Eso viene siendo como un peso en el bolsillo de Juan Bonilla. ¿Ah? 6 millones de pesos para Alexis. Pero no en efectivo. Es a través de una compañía aseguradora. Y a esa compañía aseguradora que ellos tienen que pagarle el porcentaje que le corresponde de la cantidad que le pusieron. Fue en 60 millones, a él le corresponden 6, Fernando Rosa le corresponden 3 millones, que fueron 30, sí. Y a José Dolores Santana le corresponden 2 millones, porque fueron 20. Así es que cuando terminen los trámites, sí, entonces, como es una medida de coerción variada, entonces es la autoridad que lo traslada a su casa. No, porque no es porque variada. Pues tienen que seguir cumpliendo con medidas de coerción. Pero no porque sea variada, es que la autoridad lo transmite a su casa. Porque si fuera solamente impedimento de salida y presentación mensual, la autoridad lo despacha de la casa. Es porque la prisión, la variación de la coerción es un cambio de prisión. En lugar de la cárcel, en su casa. Pero siguen presos en su casa. Por tanto, a ellos no lo sueltan en la cárcel, sino que la autoridad penitenciaria lo traslada al lugar que ellos escogieron de su residencia. Porque ellos tienen la facultad de decir, yo voy a residir aquí, entonces ahí es que lo trasladan. Entonces, eso necesita un trámite. Hay gente que me ha preguntado, ¿ya está en su casa? ¿Yo cuándo? No, eso es un trámite. Y si duran hasta mañana, no diga que hay desacato, como hay algunos ya diciendo, que quieren desacatar. No, es que hay un trámite, pero además, en el caso de Alexis Medina, tiene su cuenta embargada y todo, así que ese dinero hay que hacer una gestión y buscarlo. Que no deja de ser revelador, que tienen su dinerito, porque el que busca 6-3 para una fianza tiene garantía, tiene gente que se lo puede prestar, ¿verdad? Y sus cuentas están embargadas, eso hay que buscarlo. Claro. Sí, hay que llamar a fulano, pereceo. Hay que hacer unas gestiones, por ese dinero no está ahí. La compañía aseguradora te acepta un cheque de administración o efectivo. Tú no puedes un cheque tuyo. Ahí hay dinero. Ahí hay dinero. Y mucho. No, yo supongo que Mr. Nómina, que estuvo los 8 años en Fomper, los dueños con jugosas ayudas y nómina, si a Fernando le falta algo, él va a ser el primero que va a decir, yo lo aporto, ¿verdad? Que esos grandes beneficiarios de la administración de Fomper en el mandato de Fernando debieran haber llamado a alguien cercano a Fernando y decirle, dígale a Fernando que si necesita algo, yo estoy aquí, que me diga cuánto, pero no fue ni a visitarlo. Tú te vas a decirle que están dispuestos a aportar algo, Juan Bonilla. Termina pasando revista de este miércoles, Marcos Martínez, Juan Bonilla. Así es que feliz resto del día y mañana a las 6:30 de la mañana, de nuevo con todos ustedes.